Dicen que los muertos no hablan, pero a veces el silencio es el grito más fuerte de todos. Lo que estás a punto de ver no es solamente un testamento, es la grabación de una tradición que mi abuela guardó bajo llave hasta que su corazón dejó de latir. Mis tíos pensaron que heredarían una fortuna, pero ella les tenía preparada una última lección que el dinero no puede comprar. Abre bien los ojos y bienvenidos al archivo del observador. En los rincones de la vieja casona, el silencio no era ausencia de sonido, sino de presencia de historia. Eleonora, con las manos surcadas por los años como mapas de antiguos imperios, cerraba su última maleta. No había amargura en su gesto, solo una dignidad gélida que cortaba el aire. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, ella guardaba un solo broche de esmeralda, el último vestigio de una gloria que otros ya habían devorado. En el pasillo, las voces de Baltasar y Faustino resonaban como el graznido de cuervos impacientes. No hablaban de recuerdos, sino de presupuestos. Sus dedos recorrían folletos de asilos con paredes desconchadas y cuotas mínimas. Para ellos Eleonora ya no era una madre, sino un mueble pesado que ocupaba demasiado espacio en el inventario de su avaricia. Baltasar entró en la habitación de Eleonora sin llamar, con la insolencia de quien se cree dueño del tiempo ajeno. Ella no levantó la vista de su labor. Con un gesto, Baltasar le arrebató una fotografía del tocador, evaluando el marco de plata más que los rostros que contenía. El contraste era absoluto, la codicia vibrante frente a la quietud de mármol de una mujer que ya no pertenece a este mundo. Faustino, mientras tanto, recorría el salón principal marcando con tiza las piezas de valor. Elena pasó a su lado, llevando su típico abrigo negro. Él ni siquiera se detuvo al verla partir. Su atención estaba más fija en un reloj de pared que planeaba vender antes de que el cuerpo de su madre dejara este mundo. Al final de la escalera, Eleonora se detuvo un instante para mirar por última vez su hogar. Estaba sola en el gran vestíbulo, una mota de polvo en un palacio de sombras. Su mirada no buscaba compasión, sino que registraba cada rincón para su lección final. Con la maneta en una mano y su orgullo intacto, cruzó la puerta hacia el destierro que sus propios hijos habían orquestado con una precisión contable. Años atrás, en esa misma biblioteca, el sacrificio había sido silencioso. Eleonora se despojó de su collar de esmeralda, entregándolo a su hijo Salvador. «Véndelo», susurró, «que tus hermanos terminen sus carreras, que tengan el futuro que este apellido ya no puede costear». Salvador tomó las joyas con las manos temblorosas, comprendiendo que cada piedra preciosa era un pedazo de la libertad que su madre entregaba. El tiempo pasó y las esmeraldas se convirtieron en títulos colgados en paredes de oficinas lujosas, pero el agradecimiento jamás llegó. En el cumpleaños número 80 de Leonora, la mesa estaba dispuesta para 20 personas, pero solo había 3 platos ocupados, el de Salvador y el de su hijo Fidel, su servidor. Se sentaron frente a ella. La ausencia de Baltasar y Faustino pesaba más que el propio plomo de la mesa. Eleonora presidía la mesa con la misma elegancia con la que un capitán se hunde con su barco. Salvador le tomó la mano, una caricia de seda sobre piel de pergamino. A su alrededor, las sillas vacías parecían juicio silencioso contra los hijos que estaban demasiado ocupados para celebrar la vida que ella les había dado. La soledad no era un vacío, era un invitado más que compartía el vino con ellos. Fidel trajo el pastel, una torre de azúcar y crema que parecía un monumento a la esperanza perdida. En el centro, una única vela cuyo verde esmeralda bailaba con la respiración de Leonora. Al soplarla, ella no pidió un deseo, ella ya sabía el destino que le deparaba. En ese momento, Fidel comprendió que su abuela no estaba triste por la ausencia de los otros, sino que estaba preparando su propia despedida. Salvador se quedó mirando las sillas vacías mucho después que terminara la cena. En su rostro se leía la culpa de quien ve el naufragio y no puede detener el agua. Sabía que sus hermanos habían prosperado gracias a las joyas de su madre, y verlos ignorar su vejez era una herida que no se cerraba con dinero. El silencio de la casa era ahora el único testamento que todos ellos podían compartir. Semanas después, en la penumbra de su habitación del asilo, Eleonora sacó de entre sus ropas una cámara antigua. Su lente, como un ojo de obsidiana, esperaba capturar la verdad. No necesitaba abogados ni sellos notariales. El celuloide sería su única voz. Con manos firmes, comenzó a preparar el escenario para su lección final, transformando su humilde cuarto en un confesionario. Eleonora colocó la cámara sobre un pilar de libros viejos, apuntando hacia unas sillas vacías que bañó con una luz esmeralda filtrada por una bufanda de seda.
Cada movimiento era calculado. Ella no solo iba a hablar, iba a proyectar su alma sobre la hipocresía de lo que se creían sus dueños. El clic del mecanismo al encenderse fue el primer acorde de su sinfonía de justicia que estaba por venir. Frente al objetivo, Eleonora comenzó a narrar. Habló de cada joya vendida, de cada sacrificio oculto tras una sonrisa de madre, y del frío que sentía, no por la edad, sino por el vacío de los corazones que ella misma había alimentado. La cámara grababa el brillo de sus ojos, dos esmeraldas finales que se negaban a pararse ante la injusticia del olvido. Su voz era un susurro que retumbaba como un propio trueno. Meses después, tras el fallecimiento de Leonora, Fidel regresó al asilo para recoger sus pocas pertenencias. Bajo las camas, encontró una caja de metal cerrada con un lazo verde. Dentro, la cámara y un rollo de película con una nota que decía: para el funeral, no antes. Fidel sintió el peso de la responsabilidad que su abuela le había confiado, el arma final contra la avaricia. El funeral fue un despliegue de hipocresía en negro y gris. Baltasar y Faustino lloraban lágrimas de cocodrilo frente al féretro, mientras susurraban sobre la lectura del testamento que esperaban ambiciosos. No había duelo en sus ojos, solo el cálculo del valor del terreno de la casa. El cementerio, vuelto en una tiembla, parecía rechazar la falsedad de sus propios lamentos. Fidel y Salvador permanecían a un lado, observando el teatro con una mezcla de asco y expectación. Fidel sostenía el proyector que había traído según las instrucciones de su abuela, y Salvador le puso una mano encima del hombro, dándole fuerza para lo que estaba por venir. Sabían que el susurro del funeral estaba a punto de convertirse en un tribunal de la verdad de Leonora. De repente, una pantalla gigante descendió de la capilla del cementerio y las luces se apagaron. La imagen de Leonora, bañada en una luz verde esmeralda, llenó el espacio. Su voz, clara y potente, inundó la sala, narrando cada sacrificio que sus hijos profesionales habían preferido olvidar. Mi herencia no es oro, sentenció la voz de Leonora desde la pantalla, es el reflejo de sus propios corazones vacíos. Baltasar y Faustino se encogieron en sus asientos, revelando la vergüenza ante la sociedad que tanto intentaban impresionar. La película terminó en negro, dejando a la familia en una oscuridad que ninguna fortuna podrá iluminar jamás. Al final, el testamento no era una lista de bienes, era un espejo donde mis tíos tuvieron que verse por primera vez. Ella no les dejó ni un centavo, pero les dejó algo más pesado, el recuerdo de su propia ambición. Si crees que el karma siempre encuentra su camino, suscríbete a este archivo. Soy el observador y recuerda, siempre hay alguien mirando desde las sombras. Nos vemos en el próximo secreto.